Muy bien, chicos, muy buenos días. Vamos a ver el tema número 6 en esta ocasión. Vamos a ver lo que es sustancias simples y compuestos. ¿Ok? ¿Qué cosa es una sustancia? En este caso, toda aquella sustancia es pura, ¿ya? Sustancias, vamos a llamarle sustancias puras, ¿ya? Porque son puramente elementos químicos. Y aquí vamos allá también a entrar a tallar el uso de la tabla periódica. Los que tengan tabla periódica a la mano, vamos a ir viendo algunos elementos para poder nosotros familiarizarnos con ellos, ¿ya? Y sobre todo los símbolos, que a veces pueden ser muy confusos. Normalmente, en la tabla periódica, vamos a encontrar que las letras que los simbolizan a los elementos químicos son las letras iniciales de dicha palabra. Pero en algunos casos no es así, porque hay varias palabras con las mismas letras iniciales, y dos, les indico que la tabla periódica, los nombres originarios están o en latín o en inglés. Y es por esa razón que algunas palabras que vamos a ver, algunos elementos químicos, a pesar que comiencen con una letra, están simbolizados con otra. Es porque justamente es del idioma inglés, ¿no? Cómo se dice esa letra. Por ejemplo, el elemento químico fósforo. Si ustedes van a su tabla periódica, ¿con qué letra está simbolizada el elemento químico fósforo? Busquen en su tabla periódica. ¿Qué letra aparece como símbolo del elemento químico fósforo? ¿Aparece la letra F de fósforo? ¿Qué letra aparece en vez de la F de fósforo? ¿Qué letra aparece ahí en su tabla periódica? A ver, busquen una tabla periódica y vean cuál es el símbolo del fósforo. No es una letra F de fósforo. ¿Sí? ¿Qué letra es? A ver, ¿quién me dice? Busquen una tabla periódica el fósforo. ¿Cuál es su símbolo del fósforo? Del elemento químico fósforo. Profesor, el símbolo químico de fósforo es la P. P mayúscula. Muy bien, P mayúscula. Muy bien. P mayúscula. ¿Ok? ¿Quién me contestó? A ver, disculpen, no activé. Camila. Camila. Apellido, por favor. Camila Luana Benavides. Luana. Camila Benavides. Ya, ok. Muy bien, Camila. Voy a apuntarte acá. Camila Benavides. Acá estás en la lista. Muy bien. Camila Benavides. Perfecto. Sino que no tenía activado para ver quién me estaba respondiendo acá los audios. Ahora sí ya está a la vista. Muy bien. Entonces, acá también el alumno Rodríguez también en el chat nos respondió, es la letra P, pero mayúscula, Rodríguez. P. ¿Y por qué con P, chicos? ¿Cómo se dice fósforo en inglés? Fósforo, pero se escribe con la letra PH, ¿no? Con la letra P, ¿sí o no? ¿Sí? Claro, por eso se simboliza con la letra P mayúscula, porque fósforo en inglés se escribe PH, así comienza, PH. ¿Ya? Por esa razón se pone el símbolo de fósforo con la letra P. Y así hay varios ejemplos, porque comienzan con una letra distinta en el inglés. Por ejemplo, azufre que comienza con A, ¿con qué letra está simbolizada en la tabla periódica? ¿Con qué letra? ¿Con A? S mayúscula. Con la S. ¿Y por qué? Porque en inglés azufre sulfur, con S, sulfur. No se dice azufre, se dice sulfur. ¿Sí? En English, sulfur con S. Por esa razón está simbolizada con la S mayúscula. ¿Está claro? Vamos a encontrar elementos químicos cuya simbolización es así de esa manera, que no va a coincidir con la letra inicial de la palabra. Recuerden que la tabla periódica, los elementos químicos, los descubrimientos fueron hechos por personas de habla inglesa. Es decir, está en inglés, ¿correcto? Otros lo han simbolizado en honor a una palabra en latín. Esa es otra sección. Otros también en alemán, o inclusive el nombre de ciudades o los apellidos en el cuales está hecho el descubrimiento de dicho elemento químico, ¿no? Comentarles, por ejemplo, que ustedes tienen una tabla periódica de 118 elementos, 120, por ahí. Yo cuando estuve en su edad, mi tabla periódica, cuando yo iba a la tienda, a la librería, mi tabla periódica tenía solamente 105 elementos. Estamos hablando de los años 1999, 2000, ¿correcto? Y en el cual
mi tabla periódica, como les decía, tenía 105 elementos, pero nuestro profesor de química nos decía que, y también en los libros aparecía que van a aparecer nuevos elementos químicos y ahí van a estar ubicados, ¿no? Van a estar ubicados posteriormente. Actualmente contamos con 118 elementos aprobados hasta el momento. Ya en estos años, este año, si no me equivoco, se está aprobando el elemento químico 119, 120 y 121. Todo va a depender de la YUPAC. La YUPAC es el Instituto de Química Internacional, ¿no? A nivel mundial, el instituto que da a conocer este tipo de conocimientos nuevos, ¿no? Miren, han pasado cerca de 20 años, un poquito más de 20 años, y ya ha habido más de 10 elementos químicos descubiertos, ¿no? Para ser exactos, 13 elementos químicos descubiertos. De 105, que era mi tabla periódica, hemos pasado a 118. ¿Quién sabe de aquí a un par de años más, de aquí el próximo año, ya nosotros vamos a enseñar química, por ejemplo, ya con 121 elementos, porque depende de la aprobación de este año, 2021, de la YUPAC, ¿no? De repente aprueba uno, dos, o de repente aprueba los 3 que están faltando, ¿ya? Y ahí vamos a tener que cambiar la tabla periódica, ¿no? Ya va a ser en la librería y va a aparecer nuevos elementos químicos, ¿ok? Y quién sabe, aquí ya posteriormente, ya cuando hagamos unas clases de aquí un par de años más, ya hablaremos de una tabla periódica de 130, 140 elementos químicos, quién sabe. Entonces, a lo que voy, justamente hablando de sustancias simples y compuestas, lo cual está conformado por elementos químicos, de los cuales lo podemos observar en la tabla periódica y por ende tenemos que saber el símbolo, ¿ah? Así que el día de hoy vamos a practicar un poco de la simbolización, sobre todo las simbolizaciones extrañas, ¿ya? Por ejemplo, a pesar de que con una palabra en español comience con una letra, no necesariamente su símbolo va a comenzar con esa letra. Recordar que esta tabla periódica proviene de qué idioma principalmente, del inglés, ¿ya? Y del latín también, algunas palabras, del inglés principalmente, y por ende no va a estar de acorde a nuestro idioma. Tengan muy en cuenta eso. El ejemplo, el fósforo, que se escribe con P en inglés, PH, y por eso se pone P mayúscula. El azufre, que no se dice azufre en inglés, sino se dice sulfur, y comienza con S. Por eso tiene esa simbolización. Profesor, ¿oxígeno sí coincide? Claro, porque oxígeno en inglés es oxígeno, así que normal, comienza con O. Carbono, carbón o carborit, entonces comienza con C, no hay ningún problema, ¿no? Nitrógeno, nitrogen, también comienza con N, coincide, pero en otros no va a coincidir, chicos, ¿ya? ¿Ok? Así que vamos a tener en cuenta algunos símbolos para poder nosotros familiarizarnos con la tabla periódica. El día de hoy vamos a hacer una parte y luego en la próxima clase vamos a hacer otra parte para tener en cuenta la simbolización, que es lo que primero que tengo que haberles, que tengo que tener muy en cuenta para que ustedes puedan avanzar en el curso de química correspondientemente. Ya en el segundo bimestre, ya comenzamos, como ya sabemos, la parte de la materia, los elementos químicos, comenzamos con tabla periódica, aplicación de la tabla periódica, propiedades periódicas, y comenzamos ya con los ejercicios un poquito más calculísticos, como los isótopos, los isóbaros, los isóconos, etcétera, 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 ¿ya? Números atómicos, propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a hacer cálculos, para lo cual también requiero una calculadora simple para que podamos hacer cálculos simples, obviamente, no tan complejos, ¿ya? Sobre todo cuando hagamos divisiones con decimales. Listo, ¿qué cosas son las sustancias? Entonces, regresando al tema, justamente son compuestos puros, los cuales están conformados por elementos químicos, ¿ya? Elementos químicos, lo que vemos en la tabla periódica. Las sustancias puras se dividen en dos tipos, en elementos y compuestos. Los elementos, como su propio nombre lo dice, es un elemento químico, también llamada sustancia pura simple o sustancia simple. Son lo más simples, son conformados por elementos químicos. Ojo, al profesor, si son elementos químicos, ¿por qué yo estoy viendo, por ejemplo, el cloro dice Cl2? ¿Por qué dice Cl2 y no dice cloro así a secas? Ah, ya, eso te voy a indicar. ¿Por qué el oxígeno es O2? Y por acá que dice ozono, que también es oxígeno, dice O3. ¿Y por qué no llamamos oxígeno al ozono? Ahora te voy a explicar por qué. ¿Por qué cuando aparece en un símbolo de la tabla periódica, cuando hablamos de elementos, sustancias simples, que es un elemento químico, aparece un numerito, un subíndice, como el 2, como el 3? Esos numeritos son ya establecidos para la estabilidad del elemento químico, es decir, para que exista el elemento químico en la naturaleza, ¿ya? Si no fuera por esta cantidad de elementos, no existiría el elemento químico en sí. ¿Me explico? ¿Por qué el cloro tiene un índice sub 2?
¿Por qué no tiene nada? O sea, que es 1. ¿Por qué tiene 2? Porque la molécula del cloro solita es inestable. Es decir, podría inestabilizarse y explotar o simplemente desaparecer. Para que no suceda eso, lo que hace el cloro es juntarse con otra molécula igual que el cloro y por eso dos moléculas de cloro se estabilizan. Es decir, conviven entre sí y no se destruyen y están estables. Eso se llama la estabilidad. Este tema de estabilidad lo vamos a ver justo más adelante, pero quiero explicarles por qué aparece eso. Porque en el oxígeno, aquí chicos, si quieren adicionen acá oxígeno. Oxígeno es O, pero sub 2. ¿Por qué, profesor, sub 2? Porque es la cantidad de átomos que necesita para hacer ¿qué cosa? Estable el oxígeno. El oxígeno en la naturaleza no puede estar solito, no puede estar solo. Tiene que estar acompañado para estar estable. La molécula de oxígeno es 2 oxígenos. ¿Ya? Y si se juntara un tercer oxígeno, este compuesto, este elemento ahora se llama ozono. Tanto el ozono como el oxígeno son oxígeno, solo que reciben el nombre de esta manera. O sub 3 es ozono y O sub 2 es el oxígeno molecular, se llama así, molecular. ¿Ya? Molecular, ¿ok? ¿Por qué recibe esos subnombres? Hay algunas moléculas que son estables por sí solas, por ejemplo, el oro, que se simboliza con, ¿qué simboliza? ¿Ven ahí? AU. La plata AG, el sodio Na, el cloro Cl, el mercurio Hg, el flúor F, ozono O sub 3, oxígeno molecular o oxígeno a secas O sub 2. ¿Ya? Esos son ejemplos de esto. ¿Qué cosa es la estabilidad, chicos, de un átomo? Es para que exista el átomo, debe estar estable. ¿Qué tal que el oxígeno estuviera, qué tal si esto es una molécula de oxígeno, solamente una? Este oxígeno estaría moviéndose a velocidades altísimas y luego se desestabiliza. ¿Qué significa desestabiliza en química? Muere, deja de existir, se extingue. ¿Ya? Eso significa desestabilizarse. ¿Ya? Entonces, para que no se extinga esto, busca otra molécula igual a ella y se unen mediante enlaces. ¿Ya? Un enlace doble, un enlace simple, un enlace triple, eso lo vamos a ver más adelante. En este caso, el oxígeno molecular mediante un enlace doble. Y los electrones están compartidos uniformemente y es estable. Es decir, está ahí tranquilamente la molécula y existe tranquilamente. ¿Ok? Eso es justamente la estabilidad. El cloro necesita 2 moléculas, el oxígeno necesita 2 para hacer cloro molecular, 3 para hacer ozono. Por ejemplo, el fósforo, el P, si pusiéramos el fósforo, chicos, si pudieran adicionarlo ahí, fósforo, ¿qué alternativa, qué símbolo es? P, ¿no? Necesita 4 fósforos. El fósforo es uno de los elementos más inestables. Es un elemento químico muy inestable. Tanto así que necesita 4 moléculas de sí mismo para poder estar estable. No una, no 2, no 3, 4. Es muy inestable el fósforo. El fósforo es uno de los elementos químicos muy, muy inestables. ¿Ok? Muy, muy inestables. Así que necesita 4 moléculas, 4 átomos del mismo elemento para que sea estable esas 4 moléculas. Por sí sola, 1, 2 o 3, se desploma el átomo de fósforo, se desaparece, es inestable. Inclusive puede causar explosiones, mini explosiones obviamente, pero desaparece. Así que necesita 4 átomos de este elemento para ser estable. ¿Ok? Miren ustedes, acá tienen el oro, la plata, el mercurio. El mercurio es algo particular. Mercurio por su símbolo es Hg. Es un metal, es el único metal líquido que se encuentra en forma natural. Es el único metal líquido. Esto es mercurio. Parece una gota de agua, bien está, ¿no? Parece plata, brilla como la plata, pero es el mercurio. Y es dañino, es cancerígeno. El flúor, el cual se utiliza en las pastas dentríficas, acá está de esta forma estable. Lo muelen, lo vuelven pasta y es bueno para nuestros dientes, ¿no? Es parte de la pasta dental. ¿Ok? Una sustancia pura o simple es aquella que se llama como por sí solo elemento químico. Está formado solo y únicamente por un solo tipo de elemento, el cual puede ser uno o varios del mismo elemento. Como dice acá, la misma clase de átomos, es decir, para una sola clase de átomos. El oro, un oro. La plata, una plata. El sodio, un sodio. El cloro necesita 2. El mercurio, 1. El flúor, 1. El ozono, 3 oxígenos. El oxígeno molecular, 2. Y el fósforo necesita 4. Estos elementos vamos a adicionarlos para que lo tengan en cuenta. Ahí
Apúntenlo, por favor, adicionalmente. O si no, en la grabación está ahí escrito. Un elemento está representado por símbolos químicos. La primera letra, ¿cómo va a ser siempre? ¿Cómo va a ser siempre la primera letra de un elemento químico? ¿Mayúscula o minúscula? Mayúscula o minúscula, chicos. Siempre, ¿cómo va a ser la...? Mayúscula. Mayúscula. Si es una sola letra, mayúscula. Si hubiera dos o más, siempre la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. Si es que los hubiera. Por ejemplo, calcio, C mayúscula, A minúscula. Plata, A mayúscula, G minúscula. Flúor, F mayúscula. ¿Ya? Los elementos químicos se encuentran ordenados y clasificados en la tabla periódica, la cual estamos ahora empleando. ¿Ya? Tengan a su mano la tabla periódica para ello. Profesor, ¿por qué el oro, a pesar que comienza con la letra O, por qué su símbolo es AU? En este caso, el oro proviene, este símbolo proviene de una palabra que significa también oro, pero no en inglés, sino, porque en inglés, ¿cómo se dice oro? Gold, ¿sí o no? ¿Sí? Gold, comienza con G. ¿Por qué este símbolo está la A si es con G? Si usted me ha dicho que el idioma inglés es la tabla periódica. Sí, también te dije, ¿qué otro idioma era aparte del inglés, chicos? ¿Qué otro idioma te dije? ¿En qué otro idioma está la tabla periódica? Originariamente. En latín, muy bien. En latín. Y el oro es un ejemplo de una palabra en latín, no en inglés. El oro en latín se dice aurum. Aurum, A-U-R-U-M, aurum. ¿Ya? Oro en latín es aurum. Aurum. Plata también es en latín. Argent. Argent. Por eso es AG. No pudieron aire porque ya había un símbolo con aire. AG, argent, la plata. ¿Ya? El oro es aurum en latín. Aurum. Y por eso recibe esta simbolización AU. AU. AU de aurum. Plata, argent. Argent. ¿Ya? Argent. ¿Ok? Oro y plata. ¿Ok? Ya saben el origen de ese símbolo AU. Es de aurum. ¿Ya? Aurum. Por eso el término auroso. Eres muy auroso, de oro. Tienes una buena aura. Algo de oro, algo valioso. ¿Ya? Ahí provienen esas palabras que son del latín. ¿Ok? La plata, argent. Argent. La plata, argent. A-R-G-E-N. Argent. Plata, A-G. Esa es la simbolización. Muy bien. Ya para que tengan ustedes el origen de esos símbolos. ¿Ya? En latín, sobre todo. ¿Ya? Actualmente, profesor, ¿en qué idiomas son originarios la tabla periódica? En inglés, latín, en alemán, algunos símbolos, y también en japonés, algunos otros símbolos, por ejemplo, como ogacenón, que es el elemento químico número 118. Es un gas noble, actualmente, pero sintético. El ogacenón, el elemento químico 118, proviene de la palabra japonesa Ogasa, que es el nombre de la ciudad del cual ha nacido el científico japonés que descubrió este elemento. Los científicos que descubren nuevos elementos químicos van a la YUPAC y ellos deciden cómo llamar a ese elemento químico. En este caso, este científico japonés lo decidió hacer con el nombre de la ciudad, en honor a la ciudad de su nacimiento, de la ciudad japonesa de Ogasa. Y por eso lo llamaron ogacenón, porque todos los elementos de la tabla periódica de los gases nobles terminan en on. Argón, xenón, radón, criptón, y ahora ogacenón, y todos los on, ¿no? El único que no cumple con los on es el helio. Helio es un gas noble que está ahí en el grupo 8A. Ahí revísenlo en el grupo 8A, helio, argón, radón, criptón, xenón, y el ogacenón está al último, ahora actualmente en el número 118. Es en honor a la ciudad japonesa de Ogasa, ¿ya? Que es la ciudad de nacimiento del científico japonés que descubrió este gas noble, ubicado en la tabla periódica con el número de Z o número atómico número 118, ¿ya? Por eso actualmente tenemos ya helio, ¿no? En su mayoría es inglés, en su mayoría es, luego sigue el latín, hay en alemán, y también algunas palabras que provienen del japonés, ¿ya? Ogacenón, ogasa, ¿no? O-G, ogacenón. Listo, chicos. Entonces, ¿está claro los elementos simples o llamados sustancias simples? ¿Qué son? Los elementos químicos. Generalmente están en una sola molécula, pero hay elementos químicos que necesitan 2, 3, 4, hasta 6 inclusive moléculas para ser estables. Si no dice nada, chicos, como acá el oro, AU, AG, no dice nada, ni un numerito, ¿cuánto quiere decir que hay de ahí? Solamente 1. A partir de 2 para arriba se debe poner, por ejemplo acá,
Cloro sub 2, hay 2 cloros. Oxígeno sub 3, hay 3 oxígenos. Fósforo sub 4, hay 4 fósforos. ¿Está claro? Si es 1, como acá no se pone, pero se sobreentiende que hay solamente, ¿cuántos? 1 nada más, chicos. Ok, para terminar, tenemos ahora el otro tipo de sustancias, que son las sustancias compuestas, o simplemente a secas, compuesto. Esta sustancia pura, compuesto, está conformado por elementos químicos. Aquí están simbolizados por fórmulas químicas. No confundir. Una fórmula química es aquella que presenta como mínimo 2 símbolos químicos. Y un elemento está simbolizado por un símbolo químico. Ojo, el elemento es símbolo químico. Te lo voy a resaltar acá. Elemento es símbolo químico y el compuesto es fórmula. Esta fórmula es fórmula química, ¿ya? Está conformado por, se representa a través de fórmulas. ¿Ya? Por fórmulas. ¿Ya? Estas fórmulas son la unión de los símbolos químicos. Por ejemplo, el agua está conformado por hidrógeno y oxígeno. H de hidrógeno o de oxígeno y sub 2, en este caso, son 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. El CO2, dióxido de carbono. El NH3, el amoníaco, que se utiliza bastante para limpiar los baños. HCl, el ácido clorhídrico, ¿no? Parte de la lejía. El CH4, el metano. ¿Sí? El metano. ¿Ya? Parte de lo que es el gas en tu cocina, ¿no? Pero el gas de tu cocina es C4H10, que es el propano, el gas propano del gas de cocina. H2O2, ¿quién no se ha hecho una herida? ¿Quién no se ha hecho una herida y ha utilizado H2O2 para poder desinfectarla? Profesor, ¿qué es el H2O2? Chuscamente conocido como agua oxigenada, ¿ya? Pero eso se llama químicamente peróxido de hidrógeno. Eso lo vamos a ver más adelante, chicos, cuando veamos formulaciones químicas, compuestos químicos más complejos, ahí vamos a ver los peróxidos. Este H2O2 es el peróxido de hidrógeno, químicamente hablando. Ustedes lo conocen como el agua oxigenada. Agua oxigenada. ¿Ok? C6H12O6, esa es la glucosa presente en los azúcares. ¿Ya? Presente en la sangre también, la glucosa. El KO, el óxido de calcio. Ustedes han utilizado óxido de calcio quizás en la vida, muy pocos, pero de repente han visto el óxido de calcio. El óxido de calcio es la cal. Cuando ustedes han visto construir su casita, con material noble, el maestro de obras utiliza un polvito blanco a veces para marcar, ¿no? El óxido de calcio es eso, es la cal, para hacer marcaciones, ¿ya? Sobre todo se utiliza en la construcción para hacer un marcado. O también se utiliza, por ejemplo, en tu canchita del barrio, que es de tierrita de repente y no es de cemento. Cuando era de tierra, antes de convertir a cemento, cuando era tierra, ¿cómo marcaban las líneas blancas? Con algo blanco, ¿no? Como que parecía tiza. Eso se llama, es el óxido de calcio, es la cal. De esa manera marcaban el área, ¿no? El área de penal, el círculo, hacían las divisiones, ¿no? Ese polvito blanco es el óxido de calcio, el CaO, o también conocido como, comúnmente conocido como la cal, el óxido de calcio. ¿Está claro? Acá tenemos ejemplos: el agua, el amoníaco, el metano, el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada, y la glucosa. ¿Ok? Las sustancias puras son constituidas por 2 o más elementos químicos, ¿ya? Formando moléculas o redes iónicas, compuestos iónicos, que van a presentar propiedades distintas y diferentes a las propiedades de cada uno de los elementos. Chicos, el agua, por más que está formado por hidrógeno y oxígeno, no se comporta ni con hidrógeno ni con oxígeno, es una combinación de ambos. Por eso dice acá, van a presentar propiedades distintas y diferentes propiedades a los elementos químicos que lo conforman. El hidrógeno, ¿cómo está? De forma gaseosa. El oxígeno solito es gas. Pero dígame, ¿el agua es un gas? No, ¿no? Si juntamos oxígeno y hidrógeno en esa proporción, gas y gas, se va a formar un líquido, que en este caso es el agua. ¿Ok? Entonces, ahí está claro. Algo líquido es totalmente distinto que algo gaseoso, ¿sí o no? Así que tengan en cuenta ello. Por eso dice acá, presentan propiedades distintas y diferentes a las propiedades de los elementos que la conforman. Para terminar, chicos, la parte teórica, recordar que los compuestos solamente se representan por fórmulas químicas, por fórmulas. Y si son símbolos, ¿qué son? Los elementos símbolos, los compuestos fórmulas. Y estas indican cuántos átomos tiene cada una de ellas. Por ejemplo, el agua, ¿qué significa? 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno. El dióxido de carbono, lo que tú botas cuando estás hablando. Respiramos oxígeno, botamos CO2, dióxido de carbono. ¿Ok? El CO2 está conformado por ¿cuántos átomos? 1 átomo de carbono y 2 de oxígeno. ¿Cómo se clasifican los compuestos? Hay 2 maneras de clasificar los compuestos. Por la cantidad de átomos. Monoatómico, porque tiene un átomo.
diatómico porque tiene 2 átomos, triatómico porque tiene 3, tetratómico 4, pentatómico 5, hexatómico 6, heptatómico 7. ¿Correcto? 7 en cantidades. O también cuántos elementos la está conformando. Puede ser binario si son 2, ternario si son 3, cuaternario si son 4 elementos químicos que lo conforman. Por ejemplo, no confundir el número de átomos con el número de elementos. Por ejemplo, el agua, ¿cuántos átomos tiene? Tiene 3. 2 oxígenos y dos hidrógenos y un oxígeno. Es 3 átomos. Triatómico. Profesor, ¿y cuántos elementos tiene? Tiene 2 elementos. Hay hidrógenos y hay oxígenos. Son 2 tipos de elementos. Vean la diferencia. Triatómico porque son 3 átomos. 2 hidrógenos más un oxígeno, 3. Triatómico. Pero es binario porque tiene 2 elementos. Hidrógenos y oxígenos. ¿Está claro? La cantidad de átomos es cuántos hay en total. Mientras que la cantidad de elementos es qué elementos son diferentes. ¿Cuántos diferentes hay? No importa que haya 8.000 hidrógenos, 20.000 oxígenos, es binario. ¿Por qué? Porque hay hidrógeno y oxígeno. Son 2 tipos de elementos nada más. ¿Está claro? Por ejemplo, el NH3 es tetratómico. ¿Por qué? Hay un nitrógeno y 3 hidrógenos. Tetraatómico, 4 átomos. Pero sigue siendo binario porque solamente hay 2 tipos de elementos. Hay nitrógenos y hay hidrógenos. Binario. Por ejemplo, este H2SO4, que es el ácido sulfúrico, es heptatómico. ¿Por qué? Tiene 7 átomos. Mira, 2 hidrógenos, un azufre, 3, más 4 oxígenos, 3 más 4, 7 elementos. 7 tipos de átomos. Heptatómico. Pero ¿cuántos elementos químicos distintos tiene? Solamente tiene 3. Hay hidrógeno, hay azufre y hay oxígeno. Como tiene 3, se llama ternario. Ternario. Si tuviera 4, cuaternario. Si tuviera 5, pentanario. ¿Ya? Y todos los arios, todos los alemanes, ¿no? Todos los arios que puedan venir. ¿Ok? Listo, chicos, ¿está claro? A ver, si me entendieron, a ver, les voy a dar un ejemplo. ¿Qué tal si yo tengo la glucosa? A ver, si me entendieron, a ver, dígame. Por la cantidad de átomos, ¿qué sería? ¿Cuál sería su nombre si tuviera la cantidad de átomos? A ver, ¿cuántos átomos tiene en primer lugar? Átomos. Dígame, ¿cuántos átomos tiene? A ver, Ariana, Ariano, Alonso, Andrés, Vicente, Ariana Castro Granados. ¿Cuántos átomos tiene la glucosa? ¿Cuántos átomos? Si me entendieron este ejemplo. ¿Cuántos átomos tiene? 24. 24, muy bien. 6 carbonos más 12 hidrógenos, 18 más 6, 24. 24 átomos. ¿Cómo se le llama si tiene 24 átomos? ¿Cómo se llamaría? A ver. Te ayudo, termina en ómico. Todos terminan en ómico. Ya, ¿pero qué le pongo adelante? ¿Cuál es el prefijo de 24? A ver, ¿lo han visto en primaria? A ver, en primaria creo que han visto primero de 1, monoatómico, mono es 1. Luego diatómico, 2. Triatómico, 3. Tetratómico, 4. Pentatómico, 5. Hexatómico, 6. Heptatómico, 7. Octaatómico, 8. Nonatómico, 9. Decatómico, 10. Icoatómico, ico, es 20. Ya te ayudo con algo. Icoatómico es 20. Ico, prefijo ico. Pero icosatómico es, perdón, icos es el prefijo. Icos, I-C-O-S. Icosatómico es 20 átomos. 20 átomos. ¿Y cómo sería 24? Icosa tetraatómico. Icosa tetraatómico. ¿Ya? Icosa tetraatómico, 24 átomos, es la glucosa. Muy bien. Y ahora, y por la cantidad de elementos, ¿qué sería? Por la cantidad de elementos, ¿qué sería? ¿Cuántos elementos tiene? Ternario. 3. ¿Y cómo se llama lo que tienen 3? Ternario. Muy bien. Ternario. 3 elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Oxígeno, hidrógeno y carbono. ¿Ya?
¿Está claro? ¿Se entiende? Entonces, 24 átomos es la suma de todo, icosetatómico y tetratómico. Ah, claro, con una sola A. Con una sola A, chicos. Icosatetratómico. Tetratómico. Con una sola A. Pero debería ser con doble A. Tetraatómico, ¿no? Pero normalmente al unirse estas dos letras del mismo calibre, del mismo tipo, se une, ¿no? Se une y se hace una sola letra. Icosatetratómico. Muy bien. ¿Ya? Y ternario, ¿por qué? Porque hay 3 elementos. Está claro, ¿no? Por la cantidad de átomos cuentas toditito los numeritos, ¿no? Chicos, ¿qué tal si no hubiera nada? ¿Qué significa que no haya nada? Ni un número. ¿Cuántos átomos hay? Hay 1. No se pone, pero se sobreentiende. Es lo mismo cuando ustedes ven exponentes, el exponente 1 no se pone, ¿no? Pero se sobreentiende que está ahí, ¿no? Recién cuando es 2, 3 se pone, ¿no? Igualito acá. En los subíndices, si yo no veo nada, significa que hay un átomo. ¿Está claro? De esa manera puedes contarlo. ¿Ya? Ok. Por eso el agua, hay 3, mira. 2 acá y acá hay, profesor, no veo nada. Ah, es porque es 1. 2 más 1, 3. 3 átomos. Profesor, acá no veo nada. Hay 1 más 3, 4. 1 más 3, 4. Por eso 4 átomos. ¿Está bien? Profesor, acá no veo nada. Ahí hay 1 más 2, 3 más 4, 7. Acá están los 7 átomos. No me vayas a confundir, profesor, porque como acá no veo nada, quiere decir que no hay nada. Y sería 2 más 4, 6. No te vayas a confundir con eso. Si no veo nada, si no veo ningún subíndice, ¿cuánto significa que está ahí? ¿Qué número está ahí oculto? Pero se sobreentiende que está ahí, es el 1. Igualito que el exponente. El 1 no se pone, pero se sobreentiende. ¿Ya? Ok, chicos, activen su micrófono. Ah, perdón, antes de activar su micrófono, por favor, los voy a silenciar para tomar la lista. ¿Ya? Somos 28. Por favor, un momentito, por favor, en silencio. Antes de comenzar, voy a tomar la lista. No se muevan, por favor. No activen nada mientras yo les avise. ¿Ya? Un momento, por favor. ¿Quién se salió? Alguien se salió, chicos. Bueno, ya tomé la lista. Se considerará como falta. Voy a ver. Alguien se salió. Éramos 28, ahora somos 27. ¿Quién se habrá salido? Muy bien, chicos. Vamos a desarrollar. Ahora sí, activen su audio para ver las participaciones. Muy bien. ¿Quién se habrá salido? Ok. Si han visto por ahí que alguien se ha salido, avísenle para que nuevamente ingrese. ¿eh? Ok. Está bien, profesor. Ha salido uno. Muy bien. Comencemos. ¿Cuál de las siguientes sustancias es un elemento? Cobre, cobre. Cobre. A ver, rápidamente. Símbolo del cobre, aprovechando la tabla periódica. Símbolo del cobre. Símbolo del cobre. C mayúscula y U minúscula. Muy bien, Camila Luana. La Q. CU. CU. ¿Por qué CU, profesor? Pero si cobre es CO. ¿Por qué no es CO? Porque el cobre es un elemento al igual que la plata, igual que el oro en latín. En latín el cobre es cupren o cupren. CU, cupren. Cuprón o cupren también se le llama en latín. Y comienza con CU, cupren. ¿Ya? Ahí viene el término cuproso o cúprico. Ácido cuproso, ácido cúprico. ¿Ya? El cupren o cupren en latín es Cu, es el cobre. ¿Ya? Cu. Muy bien. Listo. Señala un compuesto en la 2. Compuesto. Mercurio. No, Mercurio. ese es elemento. Ese es elemento. La E. La E. Muy bien, la E. Muy bien, chicos. Muy bien, Milagro. Muy bien, Luana. Porque es la glucosa, que ya sabemos la fórmula, y el dióxido de carbono, CO2, ¿no? Le voy a poner la fórmula, ¿ya? CO2. CO2, ¿ya? Es importante que sepan la fórmula. Si tiene fórmula, es un compuesto. Si tiene símbolo, es un elemento, ¿ya? La glucosa, C6H12O6, así es, la glucosa. Muy bien. Muy bien. A ver, profesor, símbolo del mercurio. Símbolo del mercurio, chicos, Hg. El ozono, O3. ¿Ya?
Es un elemento. Sustancia pura. Listo. Problema número 3. ¿En qué alternativa existe solamente elementos? La B. La C. La Palomino, la B. Camila dice la C. La C. García Gómez Romy dice la La C. C. La C. La C. La C. La C. López Cerrato La dice la C. C. Milagros Navarro, La C, profesor. la C. Ariana González, ¿cuál es tu respuesta? La C. La C. Alonso, a ver, ¿cuál es tu respuesta para que participes? ¿Cuál es tu respuesta? Alonso Mendoza. Vicente Espinosa, a ver, Andrés, participa. ¿Qué alternativa es la 3? Me han dicho dos hasta ahorita, la B y la C. Y por mayoría me han dicho la C. Sierra Romero, la C. Hansu, la C. Muy bien, es la letra C, muy bien. No sé por qué dijeron la B. La B son compuestos. La C es hidrógeno, cuyo símbolo ¿cuál es? H, ¿no? Y el carbono, cuyo símbolo es C mayúscula. Muy bien, C mayúscula. ¿Ya? Son elementos químicos. Muy bien, son elementos químicos. La 4. La tiene una composición química definida. Sustancia pura. Sustancia pura, sustancia pura. Sustancia pura. Sustancia pura. Muy bien, la letra A. Muy bien, chicos, la letra A. Sustancia pura. Ojo, esta composición química definida puede ser de dos tipos. O es el símbolo químico para un elemento, o es fórmula química para un compuesto. ¿Ya? Pero ambos son sustancias puras. Ojo, tanto el elemento como compuesto, ambos son sustancias puras. Sustancia pura simple o elemento, sustancia pura compuesta o compuesto. 5. En un se unen átomos de elementos diferentes. En un... Sustancia compuesta. No, si pongo sustancia compuesta no sería coincidencia, no habría concordancia vocálica. En un masculino. Sustancia simple. Tampoco, es femenino. ¿Cómo se le dice también a la sustancia compuesta? Compuestos. Compuesto, y ese es masculino. Compuesto. En un compuesto. Compuesto. Ajá, en masculino, ¿no? Debe haber concordancia vocálica. ¿Cómo decir en una sustancia, en un sustancia pura? No se puede. O en un sustancia compuesta. No. También la respuesta es sustancia compuesta, pero acá te lo están dando en masculino. Por lo tanto, ¿cuál es la otra manera de decirle sustancia compuesta? Simplemente también se le dice compuesto. ¿Está claro? ¿Se entiende? Ya, para que no caigan en esa trampa. Si yo te hubiera puesto en una, ahí ya cambia la cosa. ¿Sería compuesta la respuesta? No, sustancia compuesta. Ahí hubiera sido la respuesta, porque es femenino. Acá está en masculino. ¿Está claro? Mucho cuidado, es un problemita que te puede generar pequeñas trampas. Ahí vemos un ejemplo de una trampita, que es la concordancia vocálica. Si está en masculino, tu respuesta debe estar en masculino. Si está en femenino, en femenino. No mezclarlo, por favor. ¿Está claro? No lo mezcles. Problema número 6. Indique la alternativa incorrecta. No correcta, incorrecta. La A dice, la A. La A dicen, Palomino, la A. La E. La A o la B es uno de los dos. La A o la B. La E, profesor. La E. La E. La E, incorrecta. La E, ¿ya? Nadie me ha acertado, es la letra C. La letra C. La letra C. La letra C. ¿Y el ozono es un elemento? Claro que sí, es oxígeno. O3, pues, ¿no? ¿Se acuerdan? O3. Sí es. ¿Qué más? En la B, dice, un elemento se representa por símbolos químicos. Claro que sí, el elemento se representa por símbolos químicos. Correcto. En la D, el peróxido de hidrógeno es un compuesto. Claro, tiene una fórmula química, compuesto. Los elementos químicos son sustancias puras. Claro, un elemento es una sustancia pura. Igual el compuesto es una sustancia pura, por si acaso. La letra C era la respuesta en la pregunta número 6. Nadie me acertó. ¿Qué pasó, chicos? Te piden la incorrecta. 7. Samuel, David, ¿por qué me has manchado la pantalla?
Samuel, ¿por qué me has hecho eso en la pantalla? Ya lo estoy borrando, ¿no? Ten cuidado, por favor, no está permitido eso, ¿ya? ¿Ya, Samuel? Sí, Samuel, por favor. Mucho cuidado con la pantalla. 7. Indica una sustancia simple. Oro. ¿Quién me dijo oro? Romy García. García, oro, dice. A ver, otra respuesta o la misma, no sé si coincide. Sustancia simple. El CO. Noa dice CO. Ya. El agua. A ver. Sustancia simple. ¿Cómo se dice a la sustancia simple también? Como elemento, acuérdate de eso. Por lo tanto, la alternativa correcta sería obviamente A, el oro. AU. CO2 no, porque es un compuesto. NaCl es compuesto. El agua, H2O, compuesto. Con propano, C3H8. No. El propano, que utilizas en el gas de cocina, es C3H8. Eso ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos química orgánica. Ahí vamos a ver el propano. Muy bien. Listo. Ok, Samuel, no te preocupes. 8. Los elementos se representan por símbolos químicos y los compuestos por... Elementos son símbolos químicos. Átomos diferentes, por más átomos. Los compuestos, no. Repito, los elementos se representan por símbolos químicos. ¿Y los compuestos por? O sea, ¿cómo se representan? Elementos. No. ¿Cómo se representan? ¿Qué viene a ser esto? ¿Qué cosa es CO2? Fórmula. 8. Fórmulas, profesor. Fórmulas. Por fórmulas químicas. Esa es la representación. ¿Cómo yo lo represento? ¿Ya? Primero, el elemento se simboliza por un símbolo químico y el compuesto por una fórmula química. ¿Ya? ¿Correcto? Por fórmula química. Problema número 9. Ya para terminar. Problema número 9. Formado por la misma clase de átomos. ¿Qué cosa es? Sustancia simple, sustancia simple. Sustancia simple. Sustancia simple. La misma clase de átomos, sustancia simple. Profesor, ¿cuál es otra manera de dar esta respuesta? Si no estuviera esta palabrita sustancia simple, también podríamos decir elemento. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Es lo mismo. Elemento. ¿Ya? También sería una respuesta. Problema número 10. El mercurio es un metal líquido y es un ejemplo de... La B. Compuesto, B, compuesto, C, elemento. B, C, ¿Puesto? B y C, B B, y C. C. Es un D, elemento, D, sí, la D. pero también es una sustancia simple. Por lo La tanto, La la E. alternativa sería Las la anteriores. D. B y C. Esta es la respuesta. La D. Con verde. Porque sí, un elemento químico también es una sustancia simple. Y también si dijera sustancia pura, también hubiera sido la respuesta también. ¿Ya? Ok, chicos, la actividad de extensión, la tarea está sencillo. Me van a poner, por ejemplo, SS si sustancia simple o SC si sustancia compuesta. Les ayudo, por ejemplo, la primera, ozono, que es O3, sustancia simple, es oxígeno, ¿no? Por ejemplo, el óxido de calcio, que tiene fórmula A, sustancia compuesta. Listo, chicos. Lo demás le ponen SS, sustancia simple, o SC, sustancia compuesta. ¿Ya? Ahí les he ayudado en dos de ellas. Evaluación. Bueno, la evaluación es para marcar, por favor, mucho cuidado al momento de responder. ¿Ya? ¿Por qué, profesor? Porque son 4 puntos cada alternativa. 4 puntitos. Así que mucho cuidado con lo que van a poner, lo que van a marcar y lo que van a poner verdadero y falso. ¿Ya? Mucho cuidado, por favor. Tengan en cuenta que cada pregunta vale 4 puntos. Así que investiguen bien antes de marcar su alternativa. Son 4 puntos. Se equivocan en una, ya tienen 16 máximo. Así que si se equivocan en 2, 12 máximo. Si se equivocaran en 3, ya fueron ya 0,8. Y si se equivocan en 4, ya 0,4. Si se equivocan en todos, 0. Así que, por favor, mucho cuidado al momento de marcar. Ok, chicos. Bueno, chicos, consultas, dudas finales. No, profesor. Ok, muy bien, chicos. Nos estamos viendo. Cuídense. Ahora subo el video correspondiente para que puedan ustedes estudiarlo. Éxitos, chicos. Nos estamos viendo. Ok, profesor, chao.
Chao, profe. Profesor. Hasta luego, profesor. Chao, profesor. Hasta luego, profesor.